Siempre he sido del tipo de persona que prefiere observar antes que hablar. Quizás por eso noté detalles que la mayoría habría ignorado. El lugar donde todo ocurrió no aparece en ningún mapa conocido, y tal vez sea mejor así. No sé si fue obra del azar o si había algo más grande guiándome hasta allí, pero la verdad es que llegué por caminos que ni hoy logro explicar bien. Era una carretera estrecha, flanqueada por árboles antiguos que se curvaban sobre el asfalto, casi formando un túnel natural. El aire parecía más frío allí, y un silencio extraño lo envolvía todo, como si el sonido normal de la vida se hubiera quedado atrás. No había señales, ni marcas que indicaran dónde estaba. Solo la inquietante sensación de estar entrando en un espacio olvidado. El destino final parecía una pequeña comunidad. Casas antiguas, algunas casi en ruinas, otras ocupadas por personas que apenas se dejaban ver. No conocía a nadie, pero la forma en que me observaban tras las cortinas hacía parecer que todos ya sabían quién era yo. Esa extraña familiaridad me incomodó. Algo me decía que no debería haberme detenido allí, pero al mismo tiempo, algo me atraía, como si el lugar me hubiera estado esperando desde hacía mucho tiempo. Había un edificio en especial, diferente a los demás. Alto, con paredes manchadas, ventanas rotas y una fachada que mostraba señales de abandono. Sin embargo, la puerta estaba entreabierta, como invitándome a entrar. Debería haber seguido mi camino, haber fingido no verlo, pero no pude. Mis manos temblaron al tocar la madera fría de la puerta. Por alguna razón, sentí que había cruzado un límite invisible. Dentro, el olor era a humedad y óxido. Pasillos largos y mal iluminados se extendían como laberintos. Algunas bombillas parpadeaban, emitiendo una luz tenue que ocultaba más de lo que revelaba. El eco de mis pasos parecía multiplicarse, como si otras presencias caminaran conmigo. Lo más inquietante era la ausencia de cualquier sonido humano, como si el edificio entero hubiera sido abandonado a toda prisa, pero aún conservara rastros de algo que no quería ser olvidado. No sabía exactamente qué buscaba. Tal vez respuestas a preguntas que ni siquiera me atrevía a formular. Pero mientras caminaba por aquellos pasillos, sentía que cada detalle, una puerta cerrada, una ventana tapiada, un objeto olvidado en el suelo, guardaba parte de una historia que no debería ser contada. Aún así, algo me retenía. No era solo curiosidad. Era como si tuviera una deuda con aquel lugar, sin saber cuándo o cómo había comenzado. Quizás era la mirada de la gente de la comunidad, o tal vez un llamado más antiguo, algo que venía de dentro de mí. Lo cierto es que, en ese momento, entendí que no había vuelta atrás. Estaba envuelto en algo que no podía controlar, y que sin duda tendría consecuencias. Pero, en el fondo, parte de mí ya lo aceptaba. Después de aquella primera exploración, empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. El aire parecía más denso al acercarme al viejo edificio. Cada paso resonaba en el suelo de madera, reverberando de manera extraña, casi como si el propio edificio estuviera atento. Sabía que no estaba solo, aunque no hubiera nadie a la vista. Aún así, una sutil sensación de que algo me observaba crecía con cada instante. Al salir del edificio, el amigo que me acompañaba decidió contarme parte de lo que se sabía en aquel lugar. Nos sentamos en una mesa de madera en un pequeño bar improvisado, donde la débil luz de las linternas apenas iluminaba los rostros. Comenzó a relatar cosas que nadie fuera de allí creería, pero que para los habitantes eran rutina. Objetos que desaparecían sin explicación, ruidos que surgían de la nada, y ciertas zonas que hasta los más valientes evitaban. Hablaba en voz baja, como si cualquier sonido pudiera despertar algo que estuviera dormido. Había historias de personas que intentaron alterar el entorno, construir algo o mover objetos sin pedir permiso. Las consecuencias eran inmediatas: accidentes inexplicables, enfermedades repentinas, desapariciones. Mi amigo mencionó que los habitantes más antiguos dejaban pequeñas ofrendas, no necesariamente para un dios conocido, sino para algo invisible que exigía respeto. Nadie hablaba de ello abiertamente, pero las señales estaban por todas partes. Me di cuenta de que cada detalle, desde el olor a tierra mojada hasta el prolongado silencio, llevaba un peso que no podía ignorarse.
Curioso, mi escepticismo comenzó a chocar con lo que mis sentidos registraban. Parecía irracional, pero todo en aquel lugar sugería que había reglas no escritas. Mi amigo me miraba como si midiera mi capacidad para entender lo que estaba por suceder. No me lo explicó todo, y eso solo aumentó mi inquietud. Algunos vacíos en su relato me dejaban ansioso y, al mismo tiempo, intrigado. Entonces, un día, mientras caminábamos cerca del edificio abandonado, noté algo en el suelo. Un objeto pequeño, desgastado por el tiempo, medio escondido bajo hojas y escombros. No pude resistirme. Lo tomé, aunque no entendía su función y su historia. Mi amigo se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos, conteniendo la respiración. Intentó advertirme, pero ninguna palabra parecía suficiente para transmitir el peligro. La tensión se acumuló en el aire, y la sensación de que algo se había despertado se volvió casi física. Al regresar a casa, sentí un peso invisible que antes no estaba. El objeto parecía tener energía propia, y el aire a su alrededor se enfrió. Cada sombra parecía alargarse de manera sospechosa, y los sonidos que antes pasaban desapercibidos comenzaron a destacarse. Un leve arañazo, pasos que no eran míos, puertas que crujían sin razón. Mi mente intentaba racionalizarlo, pero cada evidencia empujaba mi lógica hacia atrás. Entendí, en ese instante, que había cruzado una línea. Algo había sido perturbado y, de alguna manera, se había vuelto hacia mí. No sabía hasta dónde llegaba su poder ni cuáles serían sus intenciones, pero comprendí que mi curiosidad podía haber desencadenado consecuencias que aún no entendía del todo. La historia de aquel lugar estaba lejos de terminar, y yo ya no era solo un visitante curioso. El aire parecía más denso esa noche. Algo invisible se movía a mi alrededor, sutil pero perceptible. Cada paso que daba hacía crujir el suelo de manera extraña, y las sombras se retorcían en los rincones, como si estuvieran vivas. Sentía que ya no podía retroceder. El objeto que había encontrado se había convertido en un peso constante, una presencia que parecía dirigir mi atención hacia lugares que no deberían ser explorados. Mientras avanzaba por los antiguos pasillos, noté que las puertas que antes parecían sólidas ahora temblaban levemente, como si respiraran. Había susurros, casi imperceptibles, que venían de arriba, de abajo, de todos lados, pero siempre fuera de alcance. Intentaba descifrar si eran advertencias o amenazas. El miedo se mezclaba con la curiosidad, creando una tensión que me impedía distinguir entre realidad e imaginación. Entonces, una figura apareció en la penumbra. No era humana, al menos no del todo. Su forma era inestable, una silueta que cambiaba conforme me acercaba. Me miraba con ojos que parecían reflejar algo antiguo, algo que sabía mucho sobre mí incluso antes de que yo lo supiera. Su presencia era abrumadora, y cada gesto que intentaba hacer parecía anticipado. Era como si me desafiaran a entender reglas que nunca habían sido escritas. Entendí que la historia de aquel lugar no era solo sobre abandono o silencio. Había una lógica oculta, una memoria que resistía al paso del tiempo. Todo lo que conocía de aquel espacio era fragmentario. Cada objeto, cada pasillo, cada detalle guardaba pedazos de eventos que nadie se atrevía a contar por completo. Y yo estaba en el centro de todo, envuelto en un juego que no había comenzado conmigo, pero que ahora no podía evitar. La figura avanzó, y sentí un escalofrío de adrenalina recorrer mi cuerpo. Fue en ese instante cuando comprendí. No era solo curiosidad o casualidad lo que me había traído hasta allí. Había una deuda, un error antiguo que necesitaba ser corregido. Algo dentro de mí despertaba una necesidad primitiva de enfrentar lo que había sido ignorado. Cada sombra, cada susurro parecía incitarme a actuar, a tomar una decisión que lo cambiaría todo. Y entonces lo entendí. Para sobrevivir y reclamar mi propia historia, debía enfrentar lo que me perseguía. No había atajos ni explicaciones fáciles. Cada movimiento, cada elección, tenía peso. La presencia frente a mí no era solo un espectro. Era un reflejo de acciones olvidadas de otros, una fuerza que esperaba justicia. Mi rabia, mi determinación y la necesidad de reparación se fusionaron en una sola decisión.
Vengaría lo que se había perdido, incluso sin conocer todos los detalles. La tensión alcanzó su punto máximo. El espacio parecía comprimirse, y la sensación de inevitabilidad se volvió palpable. El enfrentamiento no era solo físico, sino psicológico y espiritual. Debía entender la profundidad del error, sentir el peso del pasado y actuar según algo que solo se revelaría en el momento adecuado. Cada segundo contaba, y cada detalle oculto importaba. Finalmente, entendí que el desenlace no sería solo una conclusión, sino un giro que cambiaría todo lo que creía saber. El silencio que siguió al enfrentamiento era tan intenso que dolía. Cada sombra, cada pasillo, ahora llevaba el peso de lo ocurrido, como si el propio espacio respirara aliviado. La presencia que antes me observaba, amenazante y enigmática, ahora se disolvía lentamente, dejando solo el recuerdo de una advertencia antigua. Algunas fuerzas existen para recordar que el pasado nunca se borra del todo. Mientras recuperaba el aliento, entendí que no se trataba solo de curiosidad o casualidad. Cada paso, cada decisión, me había llevado a ese momento inevitable. La sensación de poder y justicia se entrelazaba con algo más profundo. La conciencia de que algunas historias no pueden ignorarse, y que descuidar advertencias o señales puede tener un alto costo. El objeto que me había llevado hasta allí ahora reposaba en silencio, cargando el eco de una presencia que había sido vencida, pero no olvidada. Miré a mi alrededor, tratando de comprender la magnitud de todo lo ocurrido. Algunas preguntas seguían sin respuesta, enigmas que no podían resolverse del todo. Y quizás era mejor así. Lo desconocido mantiene la mente alerta, despierta el miedo y, al mismo tiempo, aviva la curiosidad que nos impulsa a explorar mundos que no conocemos. Aprendí, en ese momento, que la venganza no es solo retaliación, es entender, enfrentar y equilibrar lo que quedó pendiente, aunque el precio sea alto. Y aún así, a pesar del final, una inquietud persistía. El recuerdo de lo sucedido, de los susurros, las sombras y la presencia que exigía reparación, seguía ahí como una advertencia silenciosa. Algunos lugares guardan secretos que no pueden revelarse por completo. Lo que comenzó como una simple exploración terminó en aprendizaje y retribución. El equilibrio se había restaurado, pero la sensación de que algo invisible sigue observando nunca desaparece. Al final, me quedó la certeza de que cada elección deja una marca, cada curiosidad puede abrir puertas que no pueden cerrarse, y que la línea entre valentía e imprudencia es delgada. La venganza, cuando es necesaria, no es solo un acto, es la afirmación de que nadie puede ignorar por completo las consecuencias de sus acciones. Y así, mientras me alejaba del lugar, la sensación de que algo había cambiado para siempre permanecía, dejándome con preguntas que quizás nunca tendrían respuesta, pero también con la certeza de que había cumplido mi destino. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de explorar lo que nadie más se atreve? Cada sombra guarda secretos, cada pasillo esconde recuerdos. Si quieres descubrir más historias como esta, misterios y venganzas ocultas, suscríbete ahora al canal y activa la campana. Hasta la próxima.